Bueno, ya la última charla de la tarde la va a dar el doctor Fernando Díez Martín, profesor de la Universidad de Valladolid. Y al igual que antes comenté con Enrique Baquedano, también miembro del proyecto español en la garganta del Dubái, en concreto en el yacimiento de Penín, ¿no? Si no me equivoco. Eso que estáis... No, Penín es otro yacimiento. En el Dubái, Sí. sí, bueno, algunos yacimientos Algunos, bueno. diferentes, sí. Estamos hablando de neandertales. Bien, y nos va a venir a hablar del yacimiento de Cua Corazón, que al igual que Cua Millán es otro de los clásicos yacimientos de la cuenca del Duero, también excavado antes del proyecto iniciado hace 10 años, ¿no? 15 años, Sí, ya aproximadamente, ya un montón. Os dejo con Fernando. Y al finalizar dejaremos un breve espacio de tiempo para hacer ya preguntas de toda la sesión. Buenas tardes, muchas gracias David. Muchas gracias por haberme invitado. Me parece magnífico este encuentro y creo que es, bueno, os doy la enhorabuena realmente por ello, a pesar de que sea viernes. Y como soy el último en hablar, voy a intentar ir lo más rápido posible para presentar Cua Corazón. Hablo yo, pero quiero hacer hincapié que voy a hablar de cosas en las que muy intensamente, muy específicamente ha participado en su elaboración un conjunto de gente muy concreta, que es la que doy el crédito en esta conferencia. Cuando yo vi el magnífico cartel que habéis visto sobre los últimos neandertales en el interior de la península ibérica, rápidamente me pregunté que igual sería mejor decir y los no tanto también, porque este es el caso particular del yacimiento en el que estamos hablando, Cua Corazón, o por lo menos lo que hasta ahora podemos saber, y es cierto que Cua Corazón, lo vamos a ver muy por encima, tiene un largo proceso de cosas que aún hay que conocer, pero ciertamente por lo que ahora sabemos no es tanto uno de esos yacimientos más antiguos o de lo que conocemos sobre los yacimientos más antiguos del Paleolítico Medio, sino precisamente uno de los más, no de los más recientes, sino uno de los más antiguos por lo que conocemos hasta ahora de la cuenca del Duero. Bien, la mayor parte de cosas de las que voy a hablar aquí, intentar rápidamente, están ya publicadas, se han publicado entre los años 11 y 15 y me voy a referir un poco a ellas y voy a hacer una revisión. Me agrada mucho que buena parte de la gente que hay aquí no sea ese grupo sesudo de especialistas en el que me habían amenazado con que iba a ser, y entonces me congratulo mucho de que la gente va a poder tener una visión fresca y nueva, quizá probablemente de un yacimiento que dentro del mundo de los especialistas ya es conocido, o sobre todo no voy a aportar más de lo que se sabe. Porque realmente lo que voy a hacer es este breve repaso de ese periodo, el momento de publicaciones de lo que hemos hecho antes de una nueva etapa de investigación que ha surgido desde el año pasado y de la que obviamente una nueva fase con unos nuevos objetivos e intereses respecto a este yacimiento, de lo que obviamente no voy a hablar porque es una fase nueva distinta a esta. Bien, vemos aquí la situación básicamente de todo el entorno del cañón, del magnífico cañón de la Horadada, que alguien ha llamado el cañón del Colorado español. Me parece una exageración muy bonita, pero realmente es un cañón muy bonito, pero no es tan espectacular como el cañón, obviamente, del Colorado. Se sitúa en la zona de las Loras, en la región de las Loras, en la comarca de las Loras de Valdivia, dentro de ese geoparque magnífico de las Loras que se está creando ahora entre toda la región de las Loras, entre las provincias de Burgos y Palencia. Vemos aquí, obviamente, la presencia, está enfrente del cañón de Monte Cildá, Las Tuerces, como este monumento natural tan interesante. Aguilar está muy cerca y todo el territorio de Fuentes Carrionas de la montaña palentina. Bien, el cañón de la Horadada se forma sobre materiales mesozoicos de la región vasco-cantábrica. Fundamentalmente tenemos aquí la visión de dos bancos de calizas. Aquí vemos la Mesa de las Tuerces y abajo, precisamente por donde, más cerca de donde circula el río Pisuerga, nos encontramos todo el farallón rocoso del que nos vamos a hacer cargo, relativo sobre todo al propio cañón. Bien.
El cañón se está formando en calizas del Cretácico, esas calizas inferiores del Turoniense, las superiores de las que hablaba antes son calizas del Santoniense, y se sitúa precisamente la formación del cañón en un sinclinal cuyo eje está particularmente en las Tuerces. Vemos aquí la sección del sinclinal y la vemos también directamente, aunque desde el otro lado vemos ese aguzamiento directamente. Aquí va ganando hacia lo que sería el anteclis, que no está presente obviamente aquí. Y nos encontramos en un territorio de un modelado kárstico característico, con diaclasas y fracturas, que ha modelado una gran cantidad de cavidades. Hay un karst muy particular, un exokarst muy específico y muy sobresaliente, como es el karst ruiniforme de las Tuerces, con una gran cantidad de morfologías. Obviamente son otra cosa diferente a la que estamos hablando aquí, pero dentro de lo que es el propio cañón y en relación al propio farallón se han formado casi un centenar de cavidades distintas, normalmente desarrolladas de forma horizontal, siguiendo la secuencia de los ejes horizontales que van en secuencia este-oeste, básicamente. Muy brevemente, un poco del interés de este cañón. Quiero hablar básicamente desde la perspectiva del cañón de la Horadada. Ha concitado un interés muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la mezcla de excursionismo, espeleología, elementos culturales propios de la región. Desde los años 60 es muy curioso porque el cañón de la Horadada no tiene unas cavidades muy significativas, pero todos estos grupos arqueológicos, tanto palentinos como vallisoletanos, han trabajado muy intensamente en este cañón. Por lo tanto, contamos con una gran cantidad de revisiones, de estudios, de analíticas y sobre todo, de grupos de trabajo que se formaban aquí en el cañón, básicamente que dieron, entre otras cosas, como resultado la observación del gran potencial arqueológico que tenía como tal el cañón. Una de aquellas cosas más significativas de esos resultados es precisamente este primer tomo mítico sobre la montaña palentina de Gonzalo Crespo, en el que ya se comenta o se mezclan muchos aspectos tanto de cultura o de aspectos antropológicos y etnográficos con otros de carácter deportivo y espeleológico y sobre todo también arqueológico. Bien, en este entorno, obviamente, uno de los referentes fundamentalmente históricos y arqueológicos es el famosísimo Oppidum cántabro de Montecilda. Finalmente, en las guerras cántabras, uno de los primeros objetivos para conquistar este territorio, que finalmente acabará tras la propia batalla de Montecilda, acabará sobre todo con una presencia romana, básicamente, en el proceso de romanización, y una posterior presencia tanto en el entorno como en particularmente el propio caso de Montecilda, de una ocupación visigoda hasta el siglo VIII, básicamente. Además, entre esas 100 cavidades, diferentes intereses arqueológicos han demostrado la presencia intensa de momentos arqueológicos, sobre todo en algunas de ellas muy significativas: Cueva Tino, Cueva Larga, Cueva de los Espinos y Cueva Corazón, sobre las que existen mayores publicaciones. Y toda esa presencia, digamos, arqueológica, toda esa riqueza arqueológica va desde el Paleolítico hasta la Edad Media, la Alta Edad Media, con ocupaciones visigodas. Simplemente quiero hacer referencia básicamente a que yacimientos como Cueva Tino, cuyo nombre proviene de un espeleólogo que murió en los primeros trabajos exploratorios del año 74, Clementino del Campo, ofreció conjunto funerario de la Edad del Bronce. Se va a repetir esta presencia fundamental de épocas Edad del Bronce o Alta Edad Media, como por ejemplo en el caso del conjunto de Cueva Larga, con una gran ocupación de casi probablemente el número estimado de individuos de 41 individuos enterrados en este conjunto funerario, o también el caso de Cueva de los Espinos, con una presencia probablemente desde materiales calcolíticos, aunque esto es menos cierto o menos posible, hasta la presencia altomedieval. Nosotros llevamos a cabo en nuestro proyecto de investigación una revisión estratigráfica de la secuencia de los espinos, con la intención sobre todo de profundizar en el conocimiento del karst y de vincularlo con el caso de Cueva Corazón. Y finalmente Cueva Corazón, con esta morfología que para algunos le da claramente el nombre,
que es el yacimiento que nos interesa en este caso. Aquí vemos esta forma, sobre todo con la hiedra, etcétera, con esta morfología de corazón, aunque ya con esta visión, por ejemplo, del siglo XIX de William Atkinson, que trabajó para el ferrocarril de Isabel II y que probablemente hizo esta foto en 1857, cuando básicamente todo el entramado del propio ferrocarril estaba finalizado, nos da una visión diferente de la cueva que también en algunas ocasiones ha recibido el nombre de Cueva del Muerto. De hecho, algunos de los trabajos, sobre todo desde el punto de vista de la interpretación de la literatura espeleológica, predominaba el nombre de Cueva del Muerto antes que Cueva Corazón. Bien, en el año 78, dentro de un interés fundamentalmente auspiciado por la Diputación de Palencia, también por el Museo de Palencia, de intentar llevar a cabo un estudio, digamos, exploratorio de qué es lo que había en este cañón, sobre todo fundamentado a través de algunos de labores de furtivos que se habían llevado a cabo, se llevan a cabo trabajos dirigidos por Manuel Santonja en un conjunto de 4 metros cuadrados de superficie fundamentalmente, y se acabará publicando en 79 y 81, determinando la presencia nuevamente de materiales del bronce, materiales altomedievales o tardorromanos, etcétera, y también de forma definitiva materiales musterienses. Entre una veintena de materiales líticos que se llegaron a documentar en una profundidad de entre 20 y 60 centímetros, básicamente estos son los 4 objetos que permitieron a este equipo determinar que esto era musteriense, algo que se había interpretado como un limace, que observamos aquí, de cuarcita, 2 raederas de cuarcita y esta pieza, esta lasca abrupta con este retoque abrupto aquí. Bien, vemos aquí una topografía muy posterior a la intervención de Santonja, en la que ya se determinaban algunos de los posibles sondeos. Este quizás sería el de Santonja, que nosotros posteriormente lo localizamos en otro lugar, no exactamente aquí, y otros, por ejemplo, en el interior. Una cueva con 98 metros de recorrido. Sabemos que el Cañón de la Horadada no existe un gran recorrido de profundidad en las cavidades, y esta en particular, que tiene un poco de recorrido, realmente lo más interesante es el vestíbulo de acceso, que es lo que le da la mayor prestancia a la cueva. El proyecto arqueológico que se inicia en el año 2005 y que yo aquí he colocado como finalizado hasta en 2015, porque me he permitido incluir el momento en el que se publican las últimas cosas los últimos trabajos que hemos hecho sobre Cueva Corazón, aunque los últimos han sido más bien de carácter divulgativo. El interés de entrar en esta cavidad fue fundamentalmente el de evaluar la potencialidad, conocer cuál era la dinámica sedimentaria y con ello también, sobre todo, confirmar definitivamente la ocupación de neandertal, porque la información que se había recuperado en el año 78 no acababa de ser completamente, digamos, determinante para saber si finalmente nos encontrábamos en un conjunto de Paleolítico Medio. Bien, los trabajos que se llevan a cabo nos permitieron abrir un sondeo de 8 metros cuadrados, que es el que veis aquí localizado. Aquí veis más o menos el entorno en el que localizamos la cata de 78 de Santonja. Entre nuestras observaciones y luego la propia información de Manuel Santonja sobre dónde habían colocado realmente su propia cata, y una nueva topografía que habíamos llevado a cabo de este vestíbulo inicial, y aquí veis un poco la localización de la cata, que fundamentalmente ha deparado la información de la que voy a hablar aquí, y algunas imágenes pues, del proceso de excavación. Bien, lo que era la secuencia estratigráfica que observábamos en esta zona del vestíbulo de acceso eran unos 20 centímetros de suelo removido, con materiales históricos, básicamente altomedievales, sigileta hispánica tardía, etcétera, algunos restos humanos y tal. Un paquete interior de facies de relleno basado con máxima potencia de 1,10 metros, con arcillas, bloques intercalados con elementos arenosos, que denotan un momento de apertura, un momento también de incasión de bloques que caen y rellenan este conducto. Y luego un proceso, otro nivel, el nivel 3, de arenas anaranjadas con algunos bloques y algunos ripple marks que iniciaban fundamentalmente un contexto de iniciación de apertura de la cavidad, junto también una pequeña costa estalagmítica que no era
continuada, sino que estaba separada en diferentes niveles dentro de la cueva, que identificaba un proceso de parada sedimentaria, y finalmente las arcillas internas plásticas muy puras de génesis endocárstica. Bien, lo que nos encontrábamos, por lo tanto, en esta secuencia era este conjunto, que es donde aparecen los materiales arqueológicos puramente paleolítico medios, de Pleistoceno, entre el nivel 2 fundamentalmente, igual un poquito el 3, aunque esto es poco creíble, y luego finalmente todo ese momento histórico, con bronce final, tardoantigüedad, alto medieval, básicamente algo que es muy característico de esas ocupaciones históricas que nos encontramos en el Cañón de la Horadada. Bien, lo que aquí observábamos es una tendencia fundamental de cambio muy drástico entre Pleistoceno y momento histórico. Entonces, la cuestión de interpretar cómo tras estos 20 centímetros de suelo removido con esa presencia histórica, probablemente de necrópolis altomedievales, de presencia del bronce o cosas o del fin de la antigüedad, muy tardoantiguas, etcétera, todo ese trasiego humano de esa época, pasamos directamente y sin solución de continuidad a un periodo básicamente del Paleolítico Medio. Bien, existen, desde luego, la interpretación, y es la que aquí presento, que es la interpretación que en aquel momento el castólogo del equipo había considerado, es que se produce un proceso de reactivación erosiva muy potente que destruye parte de la secuencia superior a este conjunto paleolítico medio que encontramos, y que faltaría parte de la sedimentación con ocupación o con ocupación, pero posterior, desde luego, a este momento del Pleistoceno superior. La razón que justificaría esto, desde este punto de vista, sería tanto la presencia de testigos antiguos colgados en niveles de suelo anterior, y sobre todo la presencia de estos pendants, estas formaciones endocársticas, que son estos pináculos residuales de formación que se van generando sobre todo en la circulación de canales anastomosados, o como pongo aquí en abanico, que están mostrando la presencia de un drenaje hacia afuera de agua en un momento de alta colmatación de la secuencia. Vemos aquí también la presencia de los pendants y de los testigos sedimentarios, muy clara aquí, una imagen clásica de lo que es un pendant, y los testigos sedimentarios que están presentes por parte de toda la cavidad. Entonces, aquí presento, por lo tanto, esa interpretación del proceso kárstico, que es la que se planteó en este primer momento. Un momento interior de disolución y sedimentación interior de la cavidad, la cueva no está abierta, un momento de apertura inicial de cavidad y un proceso de cada vez mayor carga en el nivel hipogeo, y finalmente un proceso de desagüe más intenso y por lo tanto de relleno, con caídas de bloques por incasión y proceso de configuración de la morfología actual de la cavidad con la evidencia neandertal. Posteriormente, ese sistema que había comentado de reactivación que se podría haber llevado parte de la cavidad, y finalmente un momento de ocupación histórica. Bien, lo que observamos aquí es un poco la distribución en ese nivel 2 de los materiales arqueológicos, muy genérico en este caso, que hasta este momento, en ese momento, lo que habíamos observado o habíamos identificado ese único nivel 2 como un nivel arqueológico. Ciertamente, niveles los necesarios y muy necesarios estudios arqueoestratigráficos van a determinar o pueden determinar subniveles dentro de esta presencia, de este momento, pero ciertamente la importancia de los niveles de derrumbes de gran cantidad de bloques en esta zona de la cavidad dificultan la determinación de niveles más discretos dentro de este gran paquete, digamos, de arcillas marrones con bloques. Vemos aquí también esa propia distribución, y sobre todo la distribución a partir de los grandes bloques de un proceso de buzamiento que es contrario al buzamiento actual de la cavidad. La cavidad, diríamos, esto es lo que sería un poco el perfil norte-sur de la cueva, que realmente es perfil este-oeste geográficamente, y vemos este buzamiento desde la salida de la cavidad hacia el interior, contrario a este otro buzamiento que viene desde el interior, lo cual determina una distribución de la morfología de la cavidad muy distinta en el momento de la ocupación neandertal a la que obtenemos ahora. Ciertamente, bueno, vemos aquí cómo se produce este buzamiento muy intenso de las caídas de bloques, y por lo tanto determinaría una distribución de lo que es la superficie donde en este caso habitaron los neandertales o estuvieron presentes los neandertales de una manera
muy diferente a lo que obviamente observamos ahora, y esto puede tener que ver ciertamente con el hecho de que junto a la entrada actual, en la que vemos aquí cuál es la pendiente en este momento, nos encontramos también con la presencia de otra entrada colmatada en este lateral, de la que quedan claramente vestigios de su existencia, es decir, mientras que esta entrada está colgada en el farallón rocoso y por lo tanto es de más difícil acceso, esta otra entrada está mucho más resguardada y es posiblemente en su momento podría ser una entrada mucho más accesible o por lo menos más recurrente. En este caso, esto estaría determinando, por lo tanto, una distribución de la superficie muy diferente a la actual. Es importante y será necesaria una exploración de este acceso colmatado actualmente porque es muy probable que hacia esta zona es donde podamos encontrar evidencias muy significativas también de una reordenación de la distribución de la utilización de la cavidad en este momento, diferente a la que conocemos. Bien, un 16% del material cuarcítico de una calidad peor, etcétera, estaba termoalterado. Este nos permitió llevar un primer proceso de datación de dos cuarcitas termoalteradas, Tl1 y Tl2, que llevamos a cabo a través de un modelo de datación por termoluminiscencia, que fue una primera aproximación a la cronología de la cavidad y de la colección arqueológica, y los resultados, sorprendentemente, sobre todo para la TL, nos dieron dos fechas que son bastante coherentes en sí mismas y que nos situaba en un momento cálido genéricamente del interestadio 5C, por lo tanto, como todo dato, digamos, de conocimiento paleoecológico, paleoambiental. Ciertamente es preciso, y de hecho uno de los intereses importantes, sobre todo, es confirmar finalmente ese tipo de dataciones con otras alternativas, a pesar de, vuelvo a repetir, pues, la cierta coherencia de estas dos fechas, y también estudios paleobotánicos que puedan finalmente confirmar no tanto el contexto ambiental y cronológico, como también el cronológico, quería decir. Bien, muy genéricamente, ¿qué es lo que encontramos o qué es lo que apareció en ese tipo de investigación? Bien, solamente llegamos a recuperar algo menos de 150 implementos líticos. Es una colección muy pequeña, ciertamente, pero de ella hemos extraído una información que por lo menos de un momento previo o por lo menos antes de proceder a una ampliación de la colección nos da determinadas informaciones sobre cuál es la tónica, por lo menos la que se ha observado hasta este momento, de cuál es la colección arqueológica. Bien, la mayor parte del material es cuarcita, que pueden ser locales, pero también puede haber cuarcitas de muy buena calidad que no sean tanto locales, de aluviones, obviamente de las terrazas fluviales, algunas son de muy buena calidad, otras son de calidades peores, sílex, con un porcentaje relativamente pequeño, pero es el segundo conjunto de materias primas en las que hemos distribuido diferentes tipos de materiales, sobre todo por sus coloraciones. Ciertamente, por lo tanto, la diversidad de estos siles, que es un material que más que local daría la impresión de ser un material pues semilocal o claramente más alóctono, determinaría, por lo tanto, la presencia de unas materias primas teóricamente de mejor calidad junto a esos cuarcitas de muy buena calidad desde una perspectiva más alóctona. Todos los materiales termoalterados son de cuarcita, serían cantos rodados locales, etcétera, pero son de bastante mala calidad, de grano más grueso, etcétera. Determina una diferencia, por lo tanto, de la selección de los tipos de materiales para unas cosas y para otras actividades, en este caso vinculados con el aspecto termoalterado. Se inició un proyecto de estudios de materias primas que finalmente se truncó y no continuó adelante en esa primera fase y, por lo tanto, no pudimos obtener más información. Sobre las categorías de objetos que contamos, tenemos un porcentaje relativamente alto de cantos, percutores, cantos que, sin yunque, algún yunque en particular, cantos que no están tocados de ninguna manera y que se supone que pueden ser remanentes de algún tipo, y también estos otros conjuntos de cantos de peores calidades vinculados con procesos de termoalteración. Un porcentaje núcleo relativamente pequeño o bastante pequeño entre grupos menos progresivos y luego los clásicos paleolíticos medios de Viscoide y Levallois, y junto a este conjunto, digamos, de desbastados, del mundo desbastado, lascas, las retocadas,
esto del consumo, que a mí no me gusta en particular el palabra, pero bueno, estaría en este conjunto que estamos hablando, y lo que he puesto aquí como fragmento, que no son fragmentos, son materiales indeterminados, son debrises, es un conjunto, igual el nombre que está aquí no es el más determinado, pero bueno, serían todos aquellos aspectos que no son lascas ni piezas retocadas en diversos tipos, fundamentalmente en raederas, denticulados, puntas, sobre todo raederas. Es la mayor parte de objetos retocados, de mayores fundamentalmente que las lascas simples, están transformadas en raederas. Dentro del grupo de núcleos, aquellos más progresivos y a veces en materias primas más que podemos considerar que tendrían una relación más alóctona, muchos de ellos están muy agotados y en fases avanzadas del proceso de explotación. Vemos aquí simplemente algunos ejemplos de productos Levallois, de las distintas raederas, de fragmentos de raederas y puntas. Un ejemplo, un núcleo en cuarcita de bastante buena calidad, que es un núcleo sobre lasca jerarquizado, también núcleos discoides, y otros materiales como puntas, pseudopuntas, algunos denticulados también, objetos muy característicos del paleolítico medio musteriense clásico, que es lo que observamos en este momento. Más raederas. Bien, la idea fundamentalmente es que, como lo que hemos visto anteriormente, la cadena operativa está ciertamente fragmentada. Hay cadenas más locales, se supone, es decir, aquellas que obtienen los materiales cuarcíticos y cuarzo se supone o entendemos, de zonas más locales, de aluviones más locales, y otras materias primas de, digamos, más no siempre de mejor calidad, pero desde luego claramente alóctonas, que probablemente llegan al yacimiento en un proceso de un tratamiento diferente, ¿no? Porque han podido circular probablemente mucho más en el territorio y en el paisaje. Es decir, por lo tanto, son cadenas fragmentadas, con núcleos, algunos núcleos fundamentalmente, aquellos más progresivos, Levallois, discoides también, de pequeñas dimensiones, de pequeño formato, y por lo tanto hay ciertas fases que no están representadas dentro de la cavidad. Lo que indica es que probablemente llegan y quedan a ella en algunos de los grandes núcleos muy productivos, ya en estado de explotación muy masivo, quedan en la cueva, mientras que otros núcleos productivos pueden salir y también parte de los grandes productos, de grandes lascas, algunas de ellas pueden también estar saliendo, mientras que otras se quedan dentro. Bien, estaríamos hablando, por tanto, de ese concepto de centro referencial o nodo, que en algún momento se ha estado hablando en algunas charlas anteriores, como un lugar en el paisaje, probablemente vinculado a estancias más o menos breves, pero sí, en cierto modo, recurrentes, porque implicaría un lugar que en el espacio conocido y reconocido en procesos de cierto tránsito, que indica también una compartimentación y secuenciación espacial y territorios de explotación claramente determinados, intensos. Y veríamos esta ecuación doble entre territorios que son más amplios de explotación junto a una diversidad de fuentes de materias primas que está constatada y a la vez también un proceso de gran movilidad, algo que tampoco es nuevo en lo que sabemos sobre los neandertales, y una fragmentación de las cadenas operativas. Sobre la fauna, la cantidad de restos que se documentó es más elevada, ciertamente, 1.145 restos óseos, con 228 en los que se pudo llevar a cabo una identificación anatómica y taxonómica suficientemente precisa. Sabemos que el predominio fundamental es de caballo equus, claramente un 46,2% del número mínimo de individuos reconocidos forman parte de del grupo de los caballos, seguido por las cabras, y en porcentajes mucho más pequeños, pues bos o también cervus y corzo. Básicamente lo que nos está hablando es obviamente de una asociación tendente sobre todo a un conjunto de praderas y roquedos, obviamente muy propio del entorno del que estamos hablando, básicamente. En general se identifica que hay un predominio masivamente, aunque esta información también es un poco muy global, que predominan ejemplares adultos frente a otros que no se consideran como tal, y dentro de los patrones de representación anatómica lo que identificamos son una presencia de huesos craneales significativa, hay una gran cantidad de dientes, sobre todo de caballo y cabra, que un 50% de la colección está formada por este tipo de
materiales, pero también una identificación de apendicular superior. Se identificaba por parte del tafónomo izoarqueólogo que trabajó en el equipo, que es José Iravedra, que los patrones, fundamentalmente representación anatómica, estaban determinando la presencia de un transporte bastante completo o bastante significativo de las propias carcasas animales al yacimiento. Los patrones de fragmentación, además, están incidiendo en que todos los taxones, todos sin excepción, están muy fragmentados, con huesos muy pequeños, con un porcentaje muy alto de materiales de estas dimensiones inferiores a 3 centímetros y, por lo tanto, inidentificables precisamente por ellos, es decir, una fracturación muy intensa de toda la fauna, una gran intensidad de estos procesos. Y también un proceso de fracturación de los huesos largos, con paños de fractura muy clara, en fracturas en fresco, etc. La presencia de carnívoros se ha considerado relativamente o significativamente escasa, no solamente por los restos de los propios carnívoros que se han encontrado en el yacimiento, sino también por las propias evidencias de marcas de corte. Los pits que existen son escasos y la mayor parte de ellos son de dimensiones muy pequeñas, que entran desde luego en rango inferior al que podrían identificar incluso los lobos. Esto es lo que determinó la presencia de carnívoros de pequeñas dimensiones, en este caso zorros, incapaces de haber formado las acumulaciones, por tanto, de las que nos estamos encontrando y que intervienen de manera muy secundaria en la acumulación, o sea, en la que nos encontramos. Ciertamente lo que identificamos es una actividad antrópica primaria muy intensa, cuyas huellas se fundamentan en la presencia de huesos quemados. Tenemos, a partir de los huesos quemados y las cuarcitas termoalteradas, la evidencia directa por un lado, pero indirecta por otro, de la presencia de fuego dentro del propio yacimiento, pero también nos encontramos marcas de corte, marcas de percusión muy evidentes, que están presentes en todos los taxones. Desde luego los taxones más significativos y más representativos, caballos y cabras, están claramente formados o antropizados fundamentalmente, y con elementos, por una parte, tanto los apendiculares, como habíamos dicho, de ese apendicular superior, como sobre todo algunos craneales y axiales, nos estarían determinando ese acceso primario a los recursos, con la ausencia, como había dicho, de esa intervención de carnívoros y de carnívoros secundarios de pequeñas dimensiones. Nos encontramos acciones con marcas de percusión muy claras y marcas de fragmentación y de impactos de percusión muy intensos, con acciones claramente de fileteado, de descarnado, también de fracturación para el acceso de las partes blandas de los huesos, y también a través de este retocador en diáfisis de ciervo de algunas actividades posiblemente vinculadas a esos procesos básicamente técnicos. Bien, voy a decir muy brevemente algunos aspectos vinculados con Cueva Corazón y el marco regional, y no voy a profundizar, solamente quiero colocar alguna serie de perspectivas sobre el tema, porque Marcos antes creo que ha hecho una visión bastante interesante de algunas de las problemáticas que tenemos planteados en la Cuenca del Duero a propósito de cuestiones de carácter territorial, pero sí que es cierto que en la Cuenca del Duero pasamos, en ese interior de la Cuenca del Duero, de un pleistoceno medio con una presencia bastante intensa, por lo que conocemos, entre unas cosas y otras, yacimientos en aire libre, yacimientos excavados, elementos fluviales, elementos en páramo, en algunas cuevas, etcétera, de una presencia que además ha sido referente dentro del Paleolítico de la península ibérica, de una presencia digamos, de heidelbergensis y ese tránsito hacia neandertales, como lo queramos llamar, todo este jaleo tremendo entre heidelbergensis y neandertal, bastante intenso en el interior de la Cuenca del Duero, ¿no? En diferentes momentos de la Cuenca del Duero. Ciertamente esto está identificando de una forma, yo creo que bastante directa, pues un cierto modelo recurrente, ordenado, estable, de presencia en los territorios de la cuenca, con, digamos, compartimentación del territorio, con ideas básicamente también estructuradas de la ocupación de diferentes ecosistemas, ecotonos, etcétera, de una manera bastante ordenada durante este periodo. Y creo que hasta ahora más o menos la evidencia sí que determinaría un poco ese conocimiento, esa ordenación del territorio del que conocemos, con comportamientos recurrentes, no aleatorios, con áreas nodales claramente determinadas. Bien, algo que ya observamos en este momento, pero un momento llegar a ese tránsito hacia el Pleistoceno superior en el que ya la situación es más compleja.
No contamos con gran información en los entornos interiores de la cuenca del Duero en este momento, y sí que es verdad, como antes se ha referido, y yo creo que es evidente, que la mayor parte de información con la que contamos, bien sea yacimientos como Cueva Corazón, con una antigüedad significativamente más amplia que algunos de los yacimientos que se ha hablado aquí, es cierto que hay un cierto repliegue, por lo que conocemos en la información arqueológica, hacia entornos más cercanos de los extremos de la cuenca del Duero. Esto no tiene por qué indicar de entrada una pauta de repliegue vinculada con procesos de dinámicas grupales o de dinámicas poblacionales. Puede que sí, pero también es cierto que hay que tener en cuenta el hecho de que conocemos muy mal y muy poco, o se han llevado a cabo de forma, yo creo que poco detallada, algunos programas de búsqueda en aire libre de materiales claramente de Pleistoceno superior, de ocupaciones de Pleistoceno superior, en terrazas, etcétera, y quiero recordar que ha sido muchas veces el caballo de batalla de buscar al aire libre en la cuenca del Duero materiales llamaríamos paleolítico medio o incluso paleolítico superior, y ese es uno de los graves problemas, sobre todo el caso del paleolítico superior, en el que en algún momento llamamos esto como una meseta desolada durante el paleolítico superior, porque es verdad que no existen grandes evidencias, pero no podemos saber si realmente es así, porque tampoco creo que faltan programas de investigación en este sentido, pero sea como sea, en este contexto, bien sea de repliegues poblacionales o igual de ausencia de cierta información, lo que sí que es cierto es que la horadada tiene un potencial significativo, básicamente desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista cronológico, porque nos está indicando un momento que, sea como sea, o bien sea a través de esos procesos, digamos, de dinámicas poblacionales o dinámicas de caracteres ambientales, poblacionales, ecosistémicas, etcétera, sí que está determinando, por lo menos hasta ahora, por lo que conocemos, ciertos procesos de cambio, de transición o de juego territorial, es decir, no es lo mismo que conocíamos antes en la cuenca del Duero, quiero decir. Y también la propia posición estratégica en el norte de la cuenca del Duero. Es cierto que se ha dicho antes que es posible que el vínculo con la Cantábrica sea complicada de establecer, pero yo sí que considero que tampoco se ha explorado de una forma muy intensa y tampoco tenemos tantísima información sobre cómo se produce ese vínculo o de transición o de distribución de gentes y personas y de ideas entre el entorno cantábrico y el entorno de la cuenca del Duero, ¿no? Estos zonas de paso, de transición. Y Cueva Corazón entra a formar parte, digamos, de esta discusión, o puede entrar a formar parte en algún momento en estas relaciones meseta-cantábrico que necesitan ser exploradas, creo, con mayor intensidad, y que espero que Cueva Corazón también pueda participar en ello. Y sin más, muchas gracias por su atención.